Hola, ¿qué tal, amiguitos? Su amigo el Cuco Cuentacuentos tiene el honor de contarles esta tarde un cuento de terror del libro La venganza de la mano amarilla de Alfonso Oregel, el extraordinario cuento de la sonrisa de la novia decapitada. Y presta mucha atención, porque al final de este cuento te voy a invitar a hacer unas actividades muy divertidas que tú podrás hacer al final de este cuento. Comenzamos. A doña Chole, mi madre, que me enseñó el arte de narrar y conversar con los muertos. La sonrisa de la novia decapitada. ¿Han visto sonreír a una persona decapitada? ¿No? Pues yo sí. Y te lo voy a contar. Pero por favor, no se lo cuentes a nadie y no te rías, porque seguramente nadie te va a creer esta extraordinaria y terrorífica historia que te voy a contar. Sucedió hace algún tiempo y en la época de Día de Muertos. A nosotros, saliendo de la escuela como a las 9 de la noche, siempre nos gustaba juntarnos en el parque de la colonia. Un parque totalmente descuidado y destruido, y con decirte que los columpios no tenían cadenas y los subes y bajas ni subían ni bajaban. Pero ahí nos gustaba reunirnos a escuchar las historias de terror. Ahí estaba mi amigo Matías, Meche, Guille, Bruno y Jennifer y yo. Contábamos las historias de terror más extraordinarias. Guille, por ejemplo, como vivía con su abuela y ella la agarraba como paño de lágrimas. Siempre le contaba historias sobre almas desbalagadas, ahorcados de la revolución y personas enterradas vivas que todavía gritaban a través de las paredes: ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! Matías, como había vivido en la sierra, él se sabía las historias de todos los nahuales, de brujas, por ejemplo, la bruja de la Cueva Grande, o del hombre lobo, y de vampiros. Contábamos las historias más extraordinarias y grandiosas que jamás nadie había contado. Pero siempre había un niño, Bruno, que se burlaba de todos. Inclusive él siempre renegaba y decía: ¡ay, esas historias de terror ni me dan miedo, ni me hacen cosquillas! ¡Ay, cómo me caía gordo! Porque siempre se quería ser el más valiente delante de todas las chicas. Y en realidad era el que más miedo tenía de todos. Me caía tan gordo, pero tuve una mejor idea y lo reté a permanecer 1 hora, martes 13, en el Panteón de las Almas, aquel viejo panteón que se encontraba a la orilla de la ciudad, a un lado de la fábrica de azúcar abandonada. Y todos de aquel pueblo conocían la leyenda, pero nadie hablaba de ella, no sé si por temor o por precaución. Cuando tú le querías preguntar a tus padres o a los profesores, ellos no decían ninguna palabra, no escuchaban, se hacían los sordos. Y esta historia terrífica y sangrienta sobre la mujer de la sonrisa empieza así. Cuentan los viejos, los que saben de leyendas, que una tarde, cuando se iba a celebrar su boda, esta mujer, con su vestido de novia y su velo que cubría toda la cara, estaba a las afueras de la iglesia esperando al esposo, que lamentablemente tardó en llegar. Tardaba y no llegaba. La novia, entristecida, bajó la cabeza y puso la mirada en el piso. Toda la gente que estaba invitada a la boda murmuraba en silencio: ¡ay, pobre mujer! La han dejado vestida y alborotada. Pero la mujer permaneció sin moverse, sin siquiera sacar una lágrima.
Pasaron mucho tiempo y poco a poco la gente fue abandonando aquella iglesia. El párroco y el monaguillo cerraron la iglesia, pero la novia permanecía a la puerta, estoicamente, quieta y sin moverse. Las horas pasaron y era como si la naturaleza se conjugara para hacer esa historia más triste. Las nubes empezaron a juntarse y empezó a oscurecerse cada día, cada momento más y más. Era algo más oscuro y las nubes cubrían todo y de repente empezó a caer una tormenta. Todo era oscuro y caían rayos, chupum, chupum, y una gran tormenta y viento. Y la novia permanecía con su velo y su vestido y con la mirada hacia abajo. Y cuando era la medianoche alzó la vista y dijo: ¡Ah! ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! ¡Quiero que un rayo me atraviese y muera! Prefiero morir en este instante que regresar a mi casa avergonzada, vestida y alborotada. En ese momento se oyó una voz del más allá en el más acá. Una voz que empezó a sacudir la tierra y gritó: ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Te casarías conmigo? La novia, como estaba adolorida y triste, enseguida le dijo: ¡Sí! La voz que se oía del más allá le dijo: ¡Oh, tienes mucho dolor y sed de venganza y odio en tu corazón! Eres muy buena para mí, pero voy a hacer un arreglito porque estás muy bonita. Y en eso, de la tormenta, cayó un rayo. ¡Pum! Exactamente, le cayó en la cabeza. Le quitó la cabeza y la cabeza cayó rodando por el piso. La novia sin cabeza agarró su cabeza y la voz le dijo: ahora sí puede ser mi esposa. Se han anunciado las nupcias. La mujer se había casado, dicen que los que saben, con el mismísimo Chamuco. En eso se abrió la tierra y ¡bum! Se la tragó. En ese momento, Bruno aventó una carcajada y dijo: ¡Ah! Esa historia es de tontos, nadie la cree. Esa historia la inventaron para espantar a tontos como ustedes. ¡Ay, cómo me caía gordo Bruno! Porque nos hacía pasar malos ratos desacreditando nuestras historias. Y además, siempre se hacía el valiente. Yo lo miré con una mirada que lo quería fulminar. Y le dije: ¿ah, sí? ¿Eres muy valiente? Te reto este martes a que vayas al Panteón de las Almas y vayas exactamente a la cripta de la novia decapitada y traigas un pedazo de velo que pusieron exactamente en la cruz de su tumba. A ver si te atreves, a ver si eres muy valiente. Bruno, como obviamente no quería ir, dijo enseguida: ¡Ja! A mí no me da miedo eso. A mí lo que me da miedo son las ratas. Ustedes son una bola de gallinas y no me interesa. Ah, ¿no te interesa?, le dije. Te da cuscús más bien y tienes miedo de hacer esa apuesta. Bruno asentó con la cabeza y dijo: está bien, acepto, pero vayan, tenemos que ir todos. Cuando dijo eso, volteé a ver a Matías y él dijo: yo no puedo, yo esa noche tengo que limarle las uñas de los pies a mi abuela. Y no fue. Y como Jennifer era una miedosa, no dijo nada. Solamente Guille asentó y empezó a escribir los nombres de todos. Pero yo le dije:
No, espera, este asunto es entre tú y yo, no metas a nadie más en esta apuesta. ¿Te parece bien o tienes miedo? Lo reté nuevamente. Y él me dijo, no, no tengo miedo, hagámoslo. Entonces Jennifer sacó una hoja y empezó a poner los nombres de Bruno y el mío. Y puso Bruno y mi nombre. Y puso 4 papelitos en blanco. Y los puso en su mano, los hizo bolitas y los empezó a mover. Y le dije, muévelos bien, por favor. Y Bruno, como siempre, dijo, muy bien. El nombre que salga primero, ese va a ir el martes 13 a las 12 de la noche al Panteón de las Almas. Y empezó a mover los papeles Jennifer, y en ese momento empezaron a sacar los papelitos. Salió el primero y estaba en blanco. Salió el segundo y estaba en blanco. Salió el tercero y estaba en blanco. Salió el cuarto y estaba en blanco. Solo quedaban 2 papelitos. Uno con mi nombre y otro con el nombre de Bruno. Así sacamos cada uno los papeles. Sacó el penúltimo papel, lo abrió. ¡Oh! Había sacado mi nombre. Había salido mi nombre. ¡Qué mala idea! Haber inventado ese pretexto y ese juego para ir al Panteón de las Almas Perdidas. ¿Sabes? Yo no iba a ser un cobarde. Enseguida le dije, está bien, yo iré. Y Bruno se burló de mí y solté una carcajada. Seguro no vas a ir, pichón. ¡Ay! Cómo me caía gordo ese niño. Porque a pesar de todo se burlaba y se había burlado de mi desgracia. Entonces les dije, está bien, nos vemos el martes 13 a las 11 de la noche afuera de mi casa. Y nos fuimos esa noche a dormir, porque a la mañana siguiente todos íbamos a ir a la escuela. Cuando llegué a mi casa, por primera vez supe que era un insomnio. No pude dormir esa noche pensando en que me gustaban las leyendas y los cuentos de terror. Y la leyenda de la sonrisa de la novia decapitada, pero yo no quería ir al panteón a las 12 de la noche el martes 13. Realmente no tenía que ir y más bien no quería ir a ese lugar. Es así que no pude dormir. Y por fin llegó aquel desastroso día, martes 13. Vi mi reloj que tenía luz y daban las 11 de la noche. Tomé mi mochila y puse en ella una cuerda. Bajé a donde estaba la cocina. Vi que no estuviera mi mamá y agarré un cuchillo muy grande, pero sin filo. Dije, por si acaso. Y lo metí en mi mochila. Y agarré un rollo de cohetes de esos que hacen... que le llaman chifladores. Y los puse en mi mochila. Me puse mi ropa deportiva, una chamarra, mis tenis rotos para jugar fútbol y me deslicé por el pasillo de mi casa. Vi que no hubiera nadie, ni mi mamá. Ella estaba dormida en su cuarto. Es así que abrí la ventana de mi habitación y me escabullí por ella. Bajé y fui al porche, tomé la bicicleta y en la esquina ya me estaba esperando Guille y Bruno. Los vi de lejos y les dije, y ellos me hicieron, y yo les dije, ¿qué hubo? Y ellos me dijeron, ¿qué hubo? Y yo les dije, pues ¿qué hubo de qué? Y ellos me dijeron, pues ¿qué de qué? Y yo, pues ¿qué de qué? ¡Ah! Vámonos, síganme. Tomamos nuestras bicicletas y anduvimos por toda aquella ciudad. Atravesamos la fábrica, dimos vuelta a la derecha y empezamos a andar por un camino de terracería. Entre baches y piedras lo atravesamos. El bosque estaba tan tupido que apenas si se podía ver el final del camino.
La noche era tan oscura que no podíamos ver casi nada. Al final de esa carretera de terracería vimos una construcción bastante descuidada y tenebrosa, que apenas colgaba un cartel que decía: bienvenidos al panteón de las almas perdidas. Aquel lugar estaba destrozado, había bichos, matorrales, basura, estaba todo descuidado y tenebroso. Y me acerqué a la puerta, quise abrir la reja y estaba enmudecida, tenía moho. Y les dije: está bien, voy a saltar. Me ayudaron, me pusieron la mano y atravesé la reja. Y casi me caigo. Casi me destrozo la cara del golpe que me di al cruzar aquella reja. Y con voz valiente dije: ya atravesé la reja, ya estoy del otro lado. Y Guille me aventó de repente un bulto. El bulto cayó y me dijo: ¡es un mapa! Y yo le dije: pero si aquí no hay luz. Les hice un gesto y empecé a caminar entre las tumbas de aquel cementerio. Las tumbas estaban abiertas, había alacranes y como el día anterior había llovido, todo estaba enlodado y con agua. Y caminaba con cuidado para ver si no caminaba sobre un alacrán o sobre alguna serpiente. Las lápidas estaban llenas de telarañas, inclusive había lápidas abiertas con los ataúdes abiertos, y una que otra sacaba una mano peluda que me decía: ven, ven, ven. Y yo le decía: no, no, no. Y ella me decía: ven, ven, ven. Y yo le decía: no, no, no. Y ella me decía: ven, ven, ven. Y yo le dije: no, no, no. Mi mamá me dijo que no me vaya con desconocidos. Entonces la mano me hacía. Y yo seguí caminando por las lápidas, entre las tumbas, cuando de repente escuché un aullido. ¡No inventes! Sentí un escalofrío, todo mi cuerpo se puso frío y temblé y los pelos de las manos se me pusieron, se me pararon y corrí hacia la puerta y les dije: está bien, amigos, muy bien, está bien. No quiero salir, me quiero ir, está bien, no quiero estar aquí. Amigos, ayúdenme a salir, amigos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando escucharon aquellos aullidos, patitas, ¿para qué te quiero?, salieron corriendo Bruno y Guille. Dije: por lo menos me dejaron mi bicicleta. ¡Mi bicicleta! Se habían llevado hasta mi bicicleta. Puse mi cara de valiente. Dije: está bien, seguiré con esta misión. No dejaré que Bruno al día siguiente se encargue de decirle a todos que soy un cobarde. Y toda la escuela se va a enterar gracias a aquel niño tan latoso. Es así que puse mi cara de valiente y seguí caminando por entre las tumbas. Arañas y tarántulas, los árboles crujían y la lechuza cantaba. Así era horrible. Caminaba y caminaba. Vi otra vez mi reloj y decía 11:55. En aquel momento escuché una carcajada que venía del más allá, que decía: La piel se me puso china y me congelé.
Seguí caminando y pasé por unos arbustos. De repente sentía que algo me tocaba en la espalda. ¡Uy! Casi me quedé petrificado y empecé a sentir cómo caminaba aquella cosa. Y de repente volteé y era nada más que una cucaracha que me estaba haciendo cosquillas con sus antenas. Y yo, ¡ay! ¡Qué susto me pegó! Y seguí caminando y al poco rato volví a escuchar esa carcajada. ¡Oh! Me tiré al piso. Casi despanzurro a un sapo que estaba descansando en un charco. Me di un manotazo para no gritar, porque sabía que el alma de la novia decapitada me iba a escuchar. Grité, ¡ay! Me tapé con la boca el grito y tenía tanto miedo que empecé a pensar cosas divertidas, como por ejemplo la tabla del 9, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, y así me la llevaba. Pensaba cosas divertidas y tenía tanto miedo. De repente el ánima caminó exactamente hacia donde yo estaba. Tenía un vestido todo sucio que alguna vez fue blanco y destrozado, y en la mano llevaba una especie de cabeza. El ánima caminó exactamente a donde yo estaba tirado boca abajo, y exactamente se paró a 2 metros de distancia. La cabeza que sostenía el ánima en la mano quedó enfrente de mí. Sus ojos me miraban con una mirada terrorífica, así. Yo volteé y dije, ¡ah, sé valiente, sé valiente! Me destapé un ojo, me destapé el otro. Tenía tanto miedo. El ánima se dio la media vuelta y caminó hacia el otro lado. Me habían dicho que la cripta del alma en pena estaba en una diagonal y en una vertical que hacen una cruz. Exactamente allí. El ánima caminó directamente en esa dirección. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando la volteé a ver de arriba a abajo y de abajo a arriba, me percaté que aquella ánima tenía unos tenis Converse rotos. Se me hizo algo muy extraño, pues ¿qué no las novias llevan zapatillas? Me sacudí el lodo y empecé a caminar. Caminé y caminé hacia donde estaba la cripta de la sonrisa de la novia decapitada. Ella entró y cerró la puerta. Y yo caminé, corrí, puse un tabique y levanté para ver sobre un vidrio que estaba roto. De repente vi y dije, caray, no hay nada. Ay, pues estaba muy sucio. Y lo empecé a limpiar. Me asomé nuevamente y ¿cuál fue mi sorpresa? Aquella ánima puso la cabeza, que más bien parecía una cabeza disecada. La puso sobre un florero y agarró flores silvestres y la puso sobre la tumba. Me asomé y de repente del vestido salió una cabeza pelona con pocos pelos. Y se salió, ¿y cuál fue mi sorpresa? Que abajo de aquel vestido había un viejito con pocos pelos. Se quitó el vestido, se cambió, se puso su camisa, puso el vestido en una caja y agarró la cabeza y la puso también en la caja. Y de repente agarró las flores y abrió el ataúd. Y por cierto, había picos y palas. Y abrió el ataúd y le puso las flores. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que dentro del ataúd estaba una novia que parecía una momia así.
una momia como egipcia, toda blanca y pálida, pálida y duda así seca, 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 como un bolillo después de 5 días. Sí. Y el anciano le empezó a hablar y le dijo: ¡Ah, mi amorcito! Estás muy pálida esta tarde. Oh, yo te amo mucho. El viejito empezó a hablar con el cadáver. Yo pensaba que había alguien más allí, pero no, me asomé y no había nadie, solamente aquel viejito con aquel ataúd. Mi curiosidad fue más grande cuando empezó a hablar y a contarle de sus historias y del amor que él le tenía y lo mucho que había sufrido por ella, cuando de repente descubrí, cuando el ancianito le dijo: mi amor, perdóname por no haber llegado a nuestra boda. Tuve un accidente automovilístico en el cual me fracturé la pierna, por eso camino así como tullido. Perdóname por no haber llegado y tú moriste de tristeza pensando que yo no te amaba. Perdóname por no haber asistido ese día. ¿Qué había escuchado? Aquel viejito era el novio que nunca llegó a la boda de aquella mujer que murió de tristeza. Y él había inventado la leyenda de la sonrisa de la novia decapitada para que nadie durante los 30 años se acercara a aquel lugar, a aquella instancia. Nadie. Oh. El anciano empezó a llorar. ¿Sabes? Ya no me dio miedo y decidí dejarlos en paz. Me sacudí todo y caminé hacia la puerta de aquel panteón. Cuando me di cuenta, vi que la reja solamente tenía una manija para abrirla. La abrí y me fui caminando hacia mi casa. Estaba decidido a no contarles la verdad, y menos a Bruno. Estaba decidido a decirles que sí existe el alma en pena, que sí existe la novia decapitada y que camina por el panteón y yo la vi. No quería decirles la verdad para no hacer sufrir a aquel anciano que ya había sufrido demasiado. Caminé hacia mi casa y las lágrimas me salían de los ojos recordando aquella triste historia. Y caminé hasta llegar a mi casa. Las lágrimas se secaron con el viento de la brisa de aquella noche, cuando descubrí la verdad de la leyenda, de la sonrisa de la novia decapitada. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora te invito a pasar a nuestras actividades. Muy bien. Vamos a las actividades, y si gustas tú puedes volver a ver el video para contestar las preguntas. Para esto vas a necesitar una hoja de papel, un lápiz o una pluma. Primera pregunta de las actividades. ¿Cómo se llama el libro? Segunda pregunta. ¿Cómo se llamó el cuento que les acabo de contar? Tercera pregunta. ¿En qué lugar nos gustaba reunirnos para contar historias de terror? Cuarta pregunta. ¿Cómo se llamaba el niño molestón de la historia? Quinta pregunta. Describe, por favor, esta imagen. Sexta pregunta. Contesta. ¿Te gustan las historias de terror? Si dices que sí, por favor contesta por qué te gustan. Y si dices que no, también contesta por qué no te gustan. Comparte tus preguntas con tus papás y tus maestros. Tu amigo Saúl Zamorano, el Cucu Cuentacuentos, te desea una feliz tarde. Y por favor, sigue leyendo. Hasta luego.